Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. El dilema del católico fiel. ¿Aceptar lo que la Iglesia siempre ha enseñado o aceptar las novedades? Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Un católico no tiene otra opción. O bien, acepta lo que la Iglesia siempre ha enseñado y por lo tanto rechaza las novedades contradictorias. O bien, acepta las novedades, pero entonces debe rechazar el magisterio de la Iglesia. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. En otras palabras, si una proposición es verdadera, entonces la proposición contradictoria es necesariamente falsa y viceversa. Esto es evidente. Si una persona niega un principio, entonces está afirmando algo, es decir, que ese principio es falso. Pero al afirmar esto, rechaza la proposición contradictoria, es decir, que este principio no es falso. Por lo tanto, admite que es imposible ser y no ser al mismo tiempo. En virtud de este principio, todo católico es capaz de rechazar ciertas proposiciones que contradicen lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Ahora bien, desde el Concilio Vaticano II, observamos contradicciones entre lo que la Iglesia siempre ha enseñado como parte de la doctrina católica y lo que enseñan los hombres de Iglesia de hoy. ¿Acabaremos por tener que negar el principio de no contradicción? Veamos 6 contradicciones. Primera contradicción. Proposición A. Los católicos son los únicos que tienen derecho a no ser impedidos por ningún poder humano de expresarse públicamente. Proposición B. Los católicos
no son los únicos que tienen derecho a no ser impedidos por ningún poder humano de expresarse públicamente. Bien, la proposición A es enseñada por el Papa Pío IX en la encíclica Quanta Cura, publicada en el año 1864. Ciertamente, el Papa Pío IX admite que los poderes públicos pueden tolerar la expresión del error, pero la tolerancia es muy diferente del reconocimiento de un derecho. Como bien explicó el Papa León XIII en su encíclica Libertas, una religión falsa no tiene derecho a difundirse. En cuanto a la proposición B, se encuentra en el número 2 de la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. Está tomada en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, que dice en el número 2108, lo siguiente: este derecho natural a la libertad religiosa debe ser reconocido en el orden jurídico de la sociedad, de tal manera que constituya un derecho civil. Segunda contradicción. Proposición A. La Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica son absolutamente idénticas. Proposición B. La Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica no son absolutamente idénticas. La proposición A es enseñada por el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, publicada en el año 1943, y en su encíclica Humani Generis de 1950. Además, el Papa Pío XI se refiere a los comunistas no católicas como pertenecientes a una falsa religión cristiana totalmente ajena a la única Iglesia de Cristo. La proposición B se encuentra en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 8. En efecto, se dice que la Iglesia de Cristo, entre comillas, subsiste en la Iglesia Católica. Esta expresión, según la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, significa que, en cuanto a la duración y la unicidad, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica son idénticas. Pero en cuanto a la presencia operante, la Iglesia de Cristo es distinta de la Iglesia Católica porque es más amplia que esta última. Tercera contradicción. Proposición A. Hay un solo sujeto del poder supremo de la Iglesia. Proposición B. No hay un solo sujeto del poder supremo de la Iglesia. La proposición A se encuentra en la Constitución Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, según la cual solo el Papa es el jefe supremo de la Iglesia. La proposición B se encuentra en el Concilio Vaticano II, en el número 22 de la Constitución Lumen Gentium, según la cual existen dos sujetos del poder supremo en la Iglesia. Por una parte, el Papa solo, y por otra parte, los obispos unidos al Papa. Esta tesis también se enseña explícitamente en el Código de Derecho Canónico del año 1983, en el Canon 336. Cuarta contradicción. Proposición A.
El Espíritu de Cristo se niega a servirse de las comunidades separadas de la Iglesia Católica como medios de salvación. Proposición B. El Espíritu de Cristo no se niega a servirse de las comunidades separadas de la Iglesia Católica como medios de salvación. Aunque el Espíritu Santo no se niega a actuar en estas comunidades para dar la gracia a las almas de buena voluntad, esto lo vemos en Mystici Corporis del Papa Pío XII y la Carta del Santo Oficio de 1949. El Espíritu Santo se niega a actuar a través de estas comunidades. De hecho, la proposición A es enseñada de manera equivalente por el Cuarto Concilio de Letrán, capítulo 1, recordando que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Esta doctrina se encuentra también en la encíclica Miraribus de Gregorio XVI, en el Sílabus del Papa Pío IX, que son las proposiciones condenadas en el número 16 y 17, y en la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII. La proposición B es enseñada por el Concilio Vaticano II en el decreto Unitatis Redintegratio número 3, en el cual se dice lo siguiente: por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Quinta contradicción. Proposición A. La antigua alianza ha sido derogada. Proposición B. La antigua alianza no ha sido derogada. La proposición A es enseñada por San Pablo en el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. Y cito lo siguiente: puesto que el sacerdocio ha cambiado, era necesario que también cambiara la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. El Concilio de Florencia enseña lo mismo en la bula Cantate Domino del 4 de febrero de 1442. El Papa Pío XII también escribe en la encíclica Mystici Corporis lo siguiente: la muerte del Redentor hizo que el Nuevo Testamento sucediera a la antigua ley abolida. La proposición B es enseñada por el Papa Juan Pablo II en 1980. Y cito lo siguiente: la antigua alianza nunca fue revocada por Dios. Del mismo modo, en su discurso del 11 de septiembre de 1987, cito lo siguiente: un solo Dios, que eligió a Abraham, Isaac y Jacob, y concluyó con ellos una alianza de amor eterno, que nunca fue revocada. También la enseñanza del Papa Francisco, cito lo siguiente: una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios nunca ha sido revocada. También se encuentra en el Catecismo de la Iglesia del año 1992.
En el numeral 121 leemos: la antigua alianza nunca ha sido revocada. Sexta contradicción. Proposición A. La pena de muerte puede estar moralmente permitida. Proposición B. La pena de muerte no puede estar moralmente permitida. La proposición A es enseñada no solo por Santo Tomás de Aquino, sino también por el magisterio constante de la Iglesia. En 1208, el Papa Inocencio III impone a los valdenses una fórmula de abjuración que contiene esta proposición, y cito: afirmamos que el poder secular puede, sin pecado mortal, pronunciar penas capitales, siempre que dicte esta sentencia en un juicio y no por odio, después de deliberar y no sin precaución. En el año 1520, el Papa León X condena esta proposición de Lutero, y cito: que los herejes hayan sido quemados es contrario a la voluntad del Espíritu. En 1891, el Papa León XIII, al condenar el duelo, reconoce el derecho de la autoridad pública a imponer la pena de muerte. Lo mismo hace el Papa Pío XI en la encíclica Casti Connubii. La proposición B es enseñada por el Papa Francisco. En un discurso del 11 de octubre del año 2017 afirma lo siguiente: la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Cita retomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 1 de agosto del año 2018, para modificar el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Conclusión. Un católico cuya inteligencia funciona normalmente no tiene, por tanto, elección. O bien, acepta lo que la Iglesia siempre ha enseñado y entonces rechaza las novedades contradictorias. O acepta las novedades, pero entonces debe rechazar el magisterio de la Iglesia. Este fue un tema del padre Bernard de Lacoste, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X.